Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros miembros del canal: Andrea, Heréndira, Jonathan, Alexis, Edwin, Arnold, Leonardo, Rodrigo y Adriana, los cuales se unieron a la membresía del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyarlo de alguna manera, puedes hacerlo de esta forma, al suscribirte mensualmente, por una pequeña tarifa. Comenzamos. Yo la vi, parada ahí, justo frente a donde tiré el último cuerpo. No se movía, no hablaba, pero sentí clarito que me estaba viendo, que me estaba esperando. No sé por qué estoy mandando esto, la neta. Capaz y ni siquiera me creen, o dicen que me lo inventé, pero yo sé lo que viví. Y cada día que pasa, siento que esa cosa sigue cerca, que nomás me está dejando vivir tantito más, por alguna razón que todavía no entiendo. Yo trabajaba para un grupo, no voy a decir cuál, ya sabrán cómo está el rollo. Me encargaba de cosas pesadas, de las que no se cuentan ni se confiesan. Desde morro crecí entre armas y violencia. Nunca me tembló la mano para jalar, y menos cuando andaba protegido, porque eso sí, yo no hacía nada sin pedirle permiso primero a la niña blanca. La tenía en mi casa, en el altar carmé con mis propias manos. Cada vez que iba a hacer un trabajo, le ponía su vela negra, un cigarrito y, si me iba bien, hasta un tequila. Había aprendido el ritual de un brujo que conocí en Reynosa. Uno que decía que si sabías pedirle bien, ella te protegería, pero si te pasabas de lanza, también te cobraría. Y yo creo que eso fue lo que pasó. Todo empezó después de un trabajo en Apatzingán. Era un objetivo importante, uno que supuestamente andaba pasándose de listo con los de arriba. El encargo era claro: levantarlo, hacerlo hablar si era necesario, y luego desaparecerlo. Fácil. Lo que no sabíamos era que el vato traía familia, mujer e hija. Cuando llegamos, estaban ahí, y uno del equipo dijo: ni modo, así es esto. Decidió que no podían quedar testigos. Esa noche, cuando llegué a casa, hice mi ritual como siempre, pero algo se sentía raro. La vela se apagó sola. Creí que había una corriente de aire, pero cerré bien la ventana y volvió a apagarse de todos modos. Prendí otra y de nuevo se apagó. Me quedé viendo la figura de la santa, y no sé cómo explicar esto, pero juraría que estaba más cerca que antes. Pasaron 2 días y empecé a tener pesadillas. Siempre la misma. Estoy en el monte, solo, y escucho pasos entre los arbustos. Volteo, pero no hay nadie. Siento una respiración en la nuca. Me doy la vuelta y hay una figura encapuchada, toda de negro, que se queda parada mirándome. No se mueve, no habla, pero me despierto con el corazón a 1000. Hasta ahí pensé que tal vez era el estrés, paranoia, ya sabes, cosas que te deja el jale. Uno siempre anda bien activo, pero no era solo eso. Una noche me mandaron a tirar un cuerpo en un canal seco, por la salida vieja de cierto municipio. Fui solo, como siempre, manejando con las luces apagadas la mayor parte del camino. Ya había dejado al tipo, un traidor, según, y cuando me subí a la troca, sentí que alguien estaba viéndome desde el monte. No sé por qué, pero me quedé quieto, como si algo me dijera que no arrancara todavía. Y fue ahí cuando la vi. Una figura alta, flaca, toda cubierta de un manto negro, parada justo donde había arrojado el cuerpo. Pensé que tal vez era mi mente o un árbol raro, pero cuando prendí las luces, seguí en ese lugar. No corrí, no grité, solo encendí el motor y me fui, pero desde entonces no he vuelto a dormir bien. Esa figura, la encapuchada, la empecé a ver en todas partes, no de frente sino al fondo, en el espejo retrovisor, en la ventana del baño, al fondo del pasillo cuando cerraba los ojos, como si me estuviera siguiendo, como si me estuviera vigilando. Le conté al brujo con el que hacía los rituales. Me dijo que si había matado a un inocente frente al altar, la santa podía volteárseme, que la justicia de la niña no es como la de nosotros, que si uno se pasa, ella cobra. Y entonces todo comenzó a salirse del control. Uno de mis compas con los que hice trabajo apareció colgado en un árbol, como si se hubiera ahorcado él solo, pero con las manos amarradas a la espalda. Otro amaneció quemado adentro de su coche, y yo empecé a escuchar su voz, no la de la santa, sino la de la niña que vimos de baja. A veces la oigo en la radio, otras veces cuando enciendo el microondas, o en la madrugada, justo cuando me estoy quedando dormido. Siempre repite lo mismo. ¿Por qué a mí?
Al principio pensé que me estaba volviendo loco, pero empecé a grabarme mientras dormía. En una de esas noches, entre los audios, se escuchaba clarito una voz. Era de una niña, hablando bajito, como si estuviera dentro de la casa. No puedo enseñarlo porque ya ni siquiera puedo volver a oírlo. Solo sé que desde entonces no dejo de mirar por encima del hombro. Intenté dejar el altar, quitar la figura, pero no pude. Cuando traté de cargarla, se me apagaron todas las luces de la casa. Se tronó el foco del cuarto y el perro del vecino empezó a aullar sin parar. Sentí que si la sacaba, algo peor me iba a suceder. Así que me quedé con ella, pero dejé de prenderle velas, dejé de hablarle. La cubrí con una sábana, pensando que así no iba a seguir todo esto, pero solo empeoró las cosas. Una noche desperté con la sábana tirada en el suelo, la figura sin cubrir, y sobre su rostro de hueso había sangre, sangre fresca. Desde esa noche, cada vez que cierro los ojos, siento que alguien me está oliendo el cuello, como si ya no pudiera esconderme, ni en la oscuridad. Después de lo de la sangre en la figura, supe que ya no había vuelta atrás. Traté de hacerme el fuerte, como cuando te topas con una patrulla rival y no puedes mostrar miedo, aunque por dentro te estés cagando. Pero esto era diferente. No se trataba de otro humano con una pistola. Era algo que no entendía, que no podía tocar, y que ya se me había metido hasta el alma. Empecé a ver a la encapuchada más seguido. Al principio era de reojo, en los espejos, en los reflejos de las ventanas. Luego empezó a aparecer más cerca. Una vez, mientras me lavaba la cara en el baño, levanté la vista y la vi detrás de mí. No gritó, no se movió, solo estaba parada, viéndome con esa cara que no tenía ojos, pero igual le hacía sentir desnudo por dentro. Volteé en chinga, pero no había nada. Ya no era miedo lo que sentía, era otra cosa, como si me estuviera drenando poco a poco, como si cada vez que la veía me quitara un pedazo. Me dolían los huesos, no podía dormir más de 1 hora seguida. Bajé de peso sin razón alguna, y lo peor, no podía hablar con nadie de esto. ¿A quién le cuentas que te está siguiendo una cosa que nadie más ve? Los demás del grupo empezaron a sospechar. Uno se me preguntó si me andaba metiendo chingaderas, que si andaba en la piedra o qué. Otro me dijo que tenía la mirada como ida, como si ya no estuviera aquí. Y yo solo les decía que estaba cansado, que no había dormido bien. Pero la verdad es que me estaba deshaciendo por dentro. Volví con el brujo, le conté todo, llorando como un pequeño morro. Me miró serio y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Ella ya no te quiere, pero hay algo que sí. Le pregunté qué significaba eso, pero solo me dijo que la figura encapuchada no era la santa, que podía haber sido algo que se pegó en uno de los trabajos, algo que se alimenta de la culpa, del miedo, que a veces cuando uno mezcla sangre inocente con devoción falsa, abre puertas que no se cierran jamás. Le rogué que me ayudara. Me dijo que podíamos intentar un corte, un ritual para romper la conexión, pero que no era seguro, que si eso ya me había elegido, lo más probable era que nunca me soltara. Aún así decidí intentarlo. Esa noche fuimos al cerro, a un lugar donde, según él, todavía el monte respira. Pusimos sal, copal, velas negras. Me hizo arrodillarme frente a un círculo de tierra. Empezó a decir palabras raras, como en náhuatl o algo así. Yo estaba sudando frío, temblando, pero no por el frío del lugar, sino porque podía sentirlo. Detrás de mí, la figura. No sé cómo escribirlo, carnal, pero era como si todo el cerro se hubiera quedado sin sonido. Nada, ni gritos, ni viento, solo el crujir de las velas y mi respiración ahogada. El brujo me gritó que no me volteara, que no la viera, que si la miraba a los ojos, ya no iba a regresar, pero no aguanté. Me volteé y la vi de frente. Era alta, pero no como una persona normal. Era como si sus piernas no tocaran el suelo. Su mano flotaba, como moviéndose en agua espesa. Donde deberían estar sus ojos, había oscuridad pura, como si al verla mi alma se hundiera en algo que no tiene fondo. Ella no habló, pero escuché su voz, no con los oídos, sino directo en mi cabeza. Tú me llamaste, ahora tú me debes. Y ahí fue cuando entendí. No era la santa la que me estaba siguiendo, era algo peor, algo que se había hecho pasar por ella, o algo que yo había confundido con ella por andar jugando con cosas que no comprendía. Algo que había tomado forma con cada muerte, con cada rezo hipócrita, con cada vela negra que le puse antes de un asesinato. Yo mismo la había alimentado y ahora me quería cobrar. El brujo gritó algo más, algo fuerte, y de repente todo se apagó. Las velas, el aire,
la visión. Me desmayé en ese momento. Desperté en mi cama, sin saber cómo llegué allí. El brujo desapareció. Su casa estaba vacía. Pregunté por él en el mercado donde lo conocí y dicen que nadie lo volvió a ver, como si nunca hubiera existido. Desde entonces he intentado vivir diferente. Dejé el grupo delictivo, me fui a otro estado, me hice llamar por otra persona. Trabajo en cosas normales, pero da igual, ella sigue ahí. No la veo todos los días, pero cuando menos me lo espero, aparece. Una vez en la fila del banco, volteé y ahí estaba al fondo, entre la gente. Nadie más parecía verla, solo yo. Otra vez, manejando por la autopista, apareció en el espejo retrovisor. Me orillé para vomitar, no podía ni respirar. El estómago me dolía y me sentía raro. Y lo peor, lo más cabrón de todo, es que ahora la escucho decir cosas nuevas. No solo repite la voz de la niña, ahora me habla como si me conociera. No hay redención para los que manchan la tierra con sangre inútil. ¿Crees que puedes correr? Cada paso que des, yo ya lo di contigo. Y sé que algún día, cuando estés solo, o tal vez dormido, ella va a venir por lo que es suyo. Yo sé que hay muchos que le rezan a la Santa Muerte, que le prenden velas, que le piden favores, que la respetan. Y está bien, cada quien, pero háganlo con fe de verdad, no como yo. No mezclen el respeto con el miedo, ni la devoción con la sangre, porque a veces lo que se aparece no es la niña, sino otra cosa que finge serlo. Y una vez que la ves, ya no hay vuelta atrás. Tómate un momento para dejar tu like, eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. Yo no sabía que los lugares podían quedarse con lo que uno hace. No me refiero a cámaras o a huellas, sino a algo más pesado. Algo que se pega en las paredes, que se queda en los pisos. Algo que respira, aunque no tenga cuerpo. Una energía. Me tocó vivir en una casa así, y aunque ya no estoy metido en eso, nunca he podido sacármela de la cabeza. Esto pasó hace unos años, cuando yo todavía jalaba con un grupo que se encargaba de mover gente, pero también de ajustar cuentas si hacía falta. Yo no era sicario de tiempo completo, pero sí me tocó estar cuando había que presionar, amarrar, torturar o desaparecer a alguien. No me enorgullece, pero no me queda más que contarlo como fue. La casa en cuestión estaba en las orillas de la ciudad, en una colonia sin pavimentar, de esas donde nadie mete las narices. Desde fuera parecía cualquier cosa, un portón viejo, paredes manchadas, maleza crecida. Nada que llamara la atención y eso era justo lo que queríamos. Lo que nadie se esperaba es que esa casa iba a empezar a jodernos a todos, uno por uno. Desde la primera vez que entré sentí algo raro. No era miedo, era más como cierta incomodidad, como si el aire estuviera más denso adentro que afuera, aunque tuvieras todas las ventanas abiertas. Había olor a humedad, pero no era esa que incomodaba, era otra cosa, algo como viejo, como si el tiempo dentro se hubiera quedado estancado. La primera semana fue todo normal, hasta cierto punto, por así decirlo. Y llevamos un tipo que se había querido pasar de listo con uno de los nuestros. Lo interrogamos, se nos fue de las manos y lo dejamos ahí, hasta que se nos ocurrió qué hacer con él. Esa noche fue la primera vez que pasó algo. Estábamos afuera, fumando, y uno de los chavos, el más joven, dijo que había escuchado pasos adentro. Yo le dije que seguramente eran ratas o el pinche gato que a veces se metía por el techo, pero el morro juraba que eran pasos humanos. Y luego se pararon justo atrás de la puerta del baño, decía. No le hicimos mucho caso, pero al día siguiente, el gato que teníamos apareció muerto en el patio. Tenía el cuello torcido, no tenía sangre ni mordidas, solo los ojos abiertos de par en par, como si hubiera visto algo que no podía entender. Las cosas empezaron a poner más raras con cada persona que pasaba por esa casa. Hubo un tipo que antes de morir se quedó horas viendo a una esquina. No decía nada, solo movía los labios como si rezara. Pensábamos que estaba loco, pero cuando lo matamos, el que le disparó, que era de los más sanguinarios del grupo, vomitó de inmediato. Dijo que justo antes de jalar el gatillo, vio una mujer parada, pegada detrás del tipo. Una mujer que realmente no existía. Después de eso, nadie quería quedarse solo en la casa. Siempre íbamos mínimo de 2, aunque fuera a dejar herramientas o revisar algo. Algunos decían que escuchaban cadenas arrastrándose, otros que las luces se encendían solas. Un vato incluso dijo que una vez lo empujaron mientras bajaba las escaleras y que claro, no había nadie más ahí.
Y aunque suena cliché, todos empezamos a tener pesadillas. Yo soñaba con la gente que habíamos matado, pero no como los habíamos dejado. Soñaba con ellos caminando por la casa, abriendo puertas, sentándose en los sillones como si todavía vivieran. A veces me despertaba empapado en sudor, sintiendo que alguien me estaba viendo desde la ventana. Pero lo más raro fue lo que empezó a pasar con nosotros mismos. Uno de los nuestros se quitó la vida a sí mismo en la casa. Se pegó un tiro. Otro desapareció. Dejamos de saber de él. Su familia tampoco sabía nada. El que más me sacó de onda fue un güey que se volvió loco. Literal, empezó a hablar solo. Decía que lo seguían los que habían muerto ahí, que ya no lo dejaban dormir, que lo veía parado en la esquina, todos rotos, todos con la boca abierta. A ese lo internaron en un psiquiátrico y nunca volvió a ser el mismo. Yo por mi parte empecé a sentir como si alguien respirara detrás de mí cada vez que me quedaba solo en la casa. Una respiración lenta, pesada. A veces sentía como el aire se ponía helado sin razón, o escuchaba voces que no estaban ahí, no frases, susurros, como si te hablaran desde dentro de las paredes. Hubo una noche en que me marcó. Fue un jueves, todavía me acuerdo bien, porque había llovido todo el día. Me tocó quedarme a dormir en la casa porque íbamos a recibir a unos que venían del norte. Me llevé un colchón inflable, lo puse en la sala, justo frente a la puerta. Yo tenía sueño, pero no me dormía. Ese presentimiento raro, cuando sabes que algo va a pasar. Como a las 3 de la madrugada, escuché un golpe seco, como si algo se hubiera caído en el piso de arriba. Me levanté con la pistola en la mano. Fui revisando cuarto por cuarto, pero no había nadie. Y luego le escuché un lamento bajo, como de mujer, viniendo desde el cuarto del rincón. No era un animal, no era el viento, era un gemido, humano, doloroso, como si alguien estuviera llorando desde lo más profundo del pecho. Subí los escalones lento, con la lámpara del celular. Cada paso era más frío, más espeso el aire, y cuando llegué, vi algo que nunca voy a olvidar. Había una figura sentada en la esquina, con el rostro cubierto por el cabello. Era una mujer, sin ropa, pálida y temblando. Me quedé helado. Le apunté con la lámpara, le pregunté que quién era, que qué hacía ahí, pero no me respondió. Y entonces levantó la cara. No tenía ojos, solo 2 cuencas negras, hundidas, como si se lo hubieran derretido, y cuando abrió la boca, fue como si toda la casa respirara el mismo miedo. Un gemido salió de ella, tan fuerte, tan ajeno que me tiró de espaldas. Me paré como pude y salí corriendo de la casa. Desde esa noche no volví a poner un pie en ese lugar. Después de aquella noche simplemente ya no volví, ni aunque me ofrecieran más lana, ni aunque me rogaran. Dejé todo tirado, armas, radio, mochila, hasta el celular se quedó adentro. Ya me valía madres todo. Sentí que si pasaba una noche más ahí, algo me iba a pegar, o peor, que ya se me había pegado algo y no me había dado cuenta. A los días supe que el grupo mandó otro par de chavos a recoger las cosas. Uno de ellos se fue de la ciudad esa misma semana. Al otro lo encontraron encerrado en el baño de su casa, con los brazos todos arañados. Dijo que algo lo había seguido desde la casa, que lo veía por las noches, que se metía en sus sueños, que se despertaba gritando con la boca llena de tierra. Después de eso, la casa simplemente quedó sola. Nadie quiso volver a usarla. Intentaron prender fuego, pero ni eso funcionó. El techo se chamuscó, pero las paredes seguían ahí, como si no quisieran caerse. Y entonces empezaron los rumores, que los vecinos escuchaban gritos en la madrugada, que se encendían las luces solas, que una niña chiquita había salido corriendo de ahí diciendo que la señora sin ojos la quería jalar. Incluso hubo un intento de allanarla, unos cholos que querían meterse a vivir ahí. Duraron 2 noches, y el tercero apareció caminando por la carretera, todo descalzo, murmurando cosas que nadie entendía. A los otros 2 no los encontraron. Aún hoy nadie sabe qué pasó con ellos. Yo traté de seguir con mi vida, dejé todo ese rollo. Me salí del grupo, me moví a otra ciudad, pero las cosas nunca se sintieron igual. Me sentí observado, como si alguien respirara junto a mí cuando estás en la regadera, o veía sombras moverse por el rabillo del ojo, cosas pequeñas pero constantes. Me alejé de todo, familia, amigos, hasta de la morra que tenía en ese entonces. Me encerré a vivir solo, creyendo que así iba a estar más tranquilo, pero no funcionó. Hace como 3 meses soñé con la casa otra vez, pero esta vez no eran los muertos los que caminaban dentro, era yo con una soga de la mano,
abriendo cuartos y bajando, buscando algo. Me desperté temblando con unas uñas ensangrentadas. Me había rasgado todo el cuerpo y me había herido yo mismo. No sé qué dejamos ahí. No sé si ya estaba desde antes o se lo trajimos nosotros. Pero lo que sí sé es que hay lugares que no perdonan, que se tragan todo lo que les des y luego lo vomitan de formas que nadie entiende. Hay casas que ya no son casas, son tumbas abiertas, tumbas que respiran, que sienten y que escuchan. Lo peor es que siguen ahí, calladas, esperando que alguien más entre o que regrese uno de los que ayudaron a llenarlas. A veces cuando cierro los ojos, todavía escucho el tambor, ese maldito tambor que retumba como si estuviera dentro de mi cabeza, como si mi corazón no supiera latir sin seguir el ritmo. Desde aquella noche no puedo entrar a ningún lugar ni ver una hacienda sin que me tiemblen las piernas. Eso fue hace un par de años y apenas ahora me atrevo a contarlo. No porque no quiera, es porque no sé si alguien me vaya a creer. Yo era un perro más del montón, de esos que jalan lo que les pidan mientras les mojen el hocico. No voy a justificar nada, ni me creo víctima. Yo decidí meterme en esto. Al principio solo hacía mandados, cuidaba casas, movía paquetes, vigilaba rutas. Ya sabes, cosas que le asignan a gente nueva. Con el tiempo me fueron jalando para cosas más pesadas. Me entrenaron, me dieron un arma, una camioneta. Empecé a tener lana, viejas, respeto, aunque por dentro ya me andaba cargando la chingada. Todo cambió con una llamada. Me dijeron que iban a hacer una fiesta en una hacienda que habían liberado hace unos años en medio del cerro. No dijeron dónde exactamente, ni por qué, solo que tenía que ir con la mejor ropa, sin armas y por alguna extraña razón, sin celular, que era algo grande. 2 eventos donde el patrón está presente. Desde que llegamos, algo no cuadraba. La entrada era una reja enorme con símbolos raros, tallados en la madera. No había luces modernas, solo antorchas, como si fuera una pinche película antigua. Nos subieron a una Suburban negra y nos pusieron una bolsa en la cabeza. Cuando por fin nos lo quitaron, ya estábamos dentro. El lugar era enorme, una hacienda colonial, con pilares gigantes, pisos de piedra y un patio central donde pusieron unas mesas largas, música en vivo y un banquete con carne de todo tipo. Pero lo que más me sacó de onda fue una mesa de piedra en medio del salón, circular, como manchada. Parecía una especie de altar, pero todos fingían que no estaba. Nadie se acercaba y nadie decía nada de ella. Yo me acerqué a un compa de los más antiguos que había reconocido, uno de los que ya se habían ganado su lugar. Le pregunté qué era esa mesa, pero no me respondió al principio. Nomás me echó una mirada rápida y me dijo que mejor no preguntara, que me sirviera un trago y sonriera, porque si no, me iban a estar volteando a ver. Ese fue el primer escalofrío que tuve en la noche. Conforme fue avanzando la fiesta, las cosas se fueron poniendo más raras. Ya no había música, solo el tambor ese, lento, grave, como de selva vieja. Muchos empezaron a quitarse la ropa, otros empezaron a murmurar frases que no entendía, en un idioma que sonaba como arameo antiguo, pero más viejo, distorsionado. Y fue cuando noté que algunos de los invitados no hablaban con nadie, no tomaban, no comían, no fumaban, solo estaban ahí, con los ojos fijos en la mesa de piedra, como hipnotizados. Una señora se me acercó, no sé de dónde salió. Llevaba un vestido negro largo, como luto, y un collar lleno de huesos pequeños. Me tocó el pecho, justo encima del corazón, y me dijo, ¿ya estás listo? No supe qué hacer. Me reí como si fuera un chiste, pero ella no se rió. Solo se dio la media vuelta y desapareció entre la gente. Le volví a preguntar a mi compa qué estaba pasando. Esta vez se notaba un poco más nervioso, como si también le diera miedo hablar. Me jaló hacia un rincón y me dijo bajito, mira carnal, aquí no todos vienen a pistear. Esto es otra cosa. Esta madre es de los de arriba. Y no hablo de los capos, hablo de ellos. Si no te han dicho nada, tal vez estás a salvo. Pero si ya viste la mesa y si ya te hablaron y te dijeron que estabas marcado, más vale que te vayas. En serio. En ese momento me congelé. Le dije que no podía salirme así, que si alguien me veía me iban a tronar. Y fue cuando me soltó algo que me heló hasta los huesos. Esta noche alguien va a ser ofrecido. No va a ser al azar, ya está decidido. Le pregunté que si hablaba en serio. Me miró directo a los ojos y me dijo, no te duermas, no comas nada y si puedes, lárgate de aquí. Te doy este consejo, es lo último que sabrás de mí. Desde que me dijo eso, me entró una ansiedad que no había sentido ni cuando me apuntaron la primera vez con un arma.
Intenté actuar normal, pero todo se veía diferente. Las sonrisas ya me parecían forzadas. Los ojos de la gente se veían vacíos y los que no se veían drogados se veían muertos por dentro. Y entonces llegó el momento. Las luces se apagaron de golpe y solo quedó la luz de unas antorchas. Un tipo vestido con una túnica roja subió a una tarima improvisada y levantó las manos. Todos cayeron en ese momento, como si ya supieran qué iba a pasar. Nadie se movía. Era como si ya lo hubieran vivido antes, o como si esperaran que ya pasara esto. El tipo comenzó a hablar en ese idioma raro, y mientras lo hacía, varios hombres vestidos igual que él fueron acercándose a una persona. Estaba vendada de los ojos, amarrada de pies y manos. Era un chavo, por lo visto no pasaba de 20 años. Lo pusieron sobre la mesa de piedra, y fue cuando me di cuenta de que las manchas no eran pintura, eran capas de sangre seca, vieja y muchas. El ritual comenzó. No te puedo explicar lo que vi porque ni yo lo entiendo bien, pero juré por mi madre que el aire se volvió más pesado. La piel se me enchinó y empecé a sentir un pitido en el oído, como presión, y me costaba respirar. Los de las túnicas comenzaron a cantar. No era música, era un rezo oscuro, pesado, casi animal. Y cuando levantaron un cuchillo, uno de esos curvos, como de piedra negra, supe que esto ya no era teatro. En serio iban a matarlo. Yo quería correr, pero sentía las piernas clavadas al suelo, como si algo me sujetara. Fue entonces que alguien me agarró del brazo. Era mi compa, el mismo que me había advertido. Me habló al oído, caí susurrando y me dijo: ya no es él, ahora sigues tú. Lo miré sin entender y fue cuando me soltó la verdad. Te quieren a ti, hermano, tú eres la ofrenda. No me dio tiempo de responderle. Me empujó con fuerza hacia un pasillo lateral, mientras él gritaba algo para distraer. Me sentí entre las sombras y corrí. No pensé, solo corrí. Escuché gritos atrás. No sé si era parte del show, si me vieron o si alguien más intentó hacer lo mismo. Llegué a un cuarto oscuro, con paredes llenas de símbolos dibujados, con lo que parecía sangre, y ahí me escondí. No sé cuánto tiempo fue, perdí la noción. Cuando me animé a salir, ya era de día. La hacienda estaba vacía. No había rastro de la fiesta, ni de los cuerpos, ni del altar. Todo parecía simplemente vacío, como si nadie hubiera estado allí en años, pero los símbolos seguían en las paredes. El tambor de alguna forma seguía sonando en mi cabeza, ese maldito tambor. Caminé hasta que encontré un camino de terracería. Pasó una troca y me levantó. Le dije que me había perdido, que venía de cazar. Inventé 1000 cosas y me dejaron en un pueblo cercano. Desde entonces me escondí. Me cambié el nombre, me quité incluso los tatuajes y me moví al norte. No le he contado esto a nadie hasta hoy, porque tengo miedo. Porque me despierto a las 3 de la madrugada sin razón alguna, con el pecho helado y el pitido ese en el oído. Una vez soñé que volví a esta hacienda, que caminaba solo hasta el centro del salón, y ahí estaba la mesa. Pero esta vez no había fiesta, ni gente, solo yo, y encima de la piedra, un espejo. Cuando me acerqué, vi mi reflejo, pero de alguna forma no era yo, era el otro chavo, al que habían matado primero, y me sonreía. Desde entonces me da miedo mirarme mucho al espejo, porque no sé si sigo siendo yo, o si ya me cambiaron esa noche por la otra persona. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, hazmelo saber comentando la palabra pacto para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.